Sí, no solo breve, como también para presentar el proyecto tenía, muy rápidamente, no, es decir, yo creo que era una cosa que para nosotros al menos era muy importante dentro del proyecto, era lo que le llamábamos en los trabajos que son de producción o de presentación para esta exposición, de artistas invitados, que le llamábamos, ¿no? Yo creo que eso quizás a lo mejor en una cierta primera interpretación de todo el proyecto expositivo, por el título, por los nombres, tal, quizás ha quedado en otro régimen de elegibilidad, pero en cualquier caso, decir, es para mí y para Logas es uno de los ejes fundamentales de todo el proyecto. Y aparte ofrecía la posibilidad de trabajar muy directamente con artistas, que son la práctica habitual curatorial que nosotros tenemos, o al menos yo, que no es hacer exposiciones históricas, digamos, ¿no? Con obras con relato histórico, sino que era un trabajo más de interlocución. Por lo tanto, esas 5 intervenciones eran, insisto, absolutamente fundamentales. Hay muchos temas, muchos enfoques que han salido de ahí. El trabajo ha sido muy chulo, lo hemos pasado muy bien, yo al menos sí, lo hemos pasado genial con ellos, aunque ya sé que eso es una chorrada decirlo así, pero ha habido muy buena comunicación en todos los casos, y la verdad es que nos ha sido también para mirar algunos conceptos de estos tapianos desde otro tipo, punto de vista. Iniciamos un poco con esta serie de presentaciones todos los jueves, a pesar de que la semana que viene cambiaremos al miércoles la presentación de Luis, pero la idea era aislar y dedicar todo el mes de abril a hacer todo ese, y la primera semana de mayo a hacer esas 5 presentaciones. Bueno, presentaciones un poco que ya digo, nos gustaría en este tipo de presentaciones independizarnos un poco hasta cierto punto de todo el proyecto curatorial, ver los trabajos de los artistas que han participado, comentarlos. Insisto, no, este formato es un formato de presentación para trabajar sobre su trabajo, distanciándonos un pelín de toda, digamos, la operación contra Tapies, que ya creo que tiene sus propias lógicas y sus propios espacios, y de ahí que fuese un formato que encontramos más adecuado, pues esto, una cierta conversación, debate, diálogo, presentación, etc. Bueno, nosotros antes de que nada, pues un poco transmitir lo que bien ha resumido Valentín, que sí que se ha cumplido. A mi entender, en momentos la velocidad ha sido muy fuerte y muy intensa de diálogo, y a veces yo pensaba que incluso estaba ya en otro umbral, pero ha sido muy intenso y muy gratificante, al menos para mí, aun con esa velocidad, ¿no? Normalmente me gustan las cosas un poco más con otros tiempos, pero meterle ese punto de velocidad, ese tono de escape ha sido bastante interesante. Sobre todo, bueno, el poder dialogar de nuestro trabajo, y yo estoy bastante agradecido respecto a eso. Y luego también queríamos saber si más o menos si conocéis ya la obra, la instalación que está aquí fuera, y hacernos un poco a la idea, porque así como que no acotábamos terreno, o cogíamos un camino o cogemos otro camino, no sé. Yo algunos sé que la habéis visto, tanto el monocanal y tal, pero bueno, no sé si... Bueno, en fin. ¿Pero habéis tenido tiempo para verla? ¿Sí? ¿La conocéis? ¿O haría falta que explicásemos un poco de qué va el asunto para que sigáis el hilo? ¿Usted no la ha visto? Ah, vale, bueno. Bueno, de todas formas podemos hacer como, ¿no? Creo que está bien. Sí. Palabras. Bueno, pues... ¿no? Este era el plan, ¿no? Dale. Que se viese eso. Bueno, la propuesta básicamente se articula a partir de 5 elementos. Valentín, en un momento de la conversación o de este diálogo que hemos tenido, propuso denominarlos estratos o pensar como estratos, y nos pareció genial, que intentan describir una especie de narración expandida, ¿no?
del espacio es positivo, de lo que está ahí fuera. Pero en realidad lo que vamos a intentar articular ahora también es parte de esa narración expandida, o ese intento un poco que tenemos muy interiorizado y que de una manera u otra vamos a intentar desgranar, de cómo concibimos nosotros la imagen movimiento, o en definitiva el movimiento, ¿no? Esa pulsión que te lleva a recoger un momento, más allá de la utilización o de la extensión que nosotros tenemos con nuestra herramienta, en este caso la cámara registradora, el tomavistas, como dice mi abuela, que me gusta mucho esta frase de tomavistas, que tú andas con el tomavistas todo el día y tal, y esto me gusta bastante. Bueno, la primera de estas capas, como os decía, reúne Double Slow Depiction, que es representación de vertiente doble, y Proposal for a Biergarten, que es propuesta de merendero. También hay dos intervenciones realizadas, son dos intervenciones realizadas en un mobiliario de tipo industrial, que es muy común en la zona de Baviera y que, como veremos a lo largo de la conversación, tiene una patente y data esa patente, bueno, la primera patente del rey, ¿no? Data del siglo XVIII y es un mobiliario que ha devenido en norma industrial y, digamos, civil, que nos pareció muy interesante y por eso intervenimos. Y como os digo, pues eso, ha adquirido un uso común y una organización en eventos sociales que ya con el trabajo que venimos desarrollando Usue y yo, o los momentos que hemos compartido de unos años para aquí, pues esto que parece tan sencillo, tan común como evento social y todo lo que rodea, ¿no? Toda esa pregnancia incluso trendy que pueda tener, nos parece muy interesante, sobre todo a día de hoy. Como diría Valentín, en una condición más marxista. Un día me llamó marxista y todo, y yo ya... ¿Tú te afeitas? Y yo me afeité al día siguiente. Me afeité al día siguiente. Bueno, la segunda es Sonntagsruhe, que quiere decir, parece ser, domingo de descanso, que da cuentas un poco de las aproximaciones que tuvimos a la mina y en la mina. Y el tercer elemento es una película que documenta nuestro paso por Esbjerg. Esbjerg es el pueblo, es esta mina y bueno, ahí estuvimos casi 3 meses en 2 viajes que intentaremos un poco explicar luego. Y nada, y luego pues en este proceso registramos la extracción sobre todo del mineral. De esta mina extrae hierro desde los tiempos de los romanos y también estuvimos muy pendientes y nos pareció muy interesante la conmemoración de un evento en concreto que fue el 1300 aniversario, 1300, no me estoy equivocando, 1300 aniversario de la mina, donde se recogían unos eventos que nos llaman mucho la atención por estas inquietudes que es muy básicamente, así como cortando en diagonal, le intento explicar ahora, que son, para que os hagáis una idea, eventos de ocio puro con este barniz extremo, que pueden ser competiciones deportivas, en este caso de motocross y de una disciplina concreta de enduro, que luego si tenemos tiempo hablaremos de ella, de enduro que reúne a miles de personas, un evento de mineros, ex trabajadores y de minas de alrededor, ¿no? de la zona de los Alpes austríacos, incluso de otras nacionalidades, donde se reúnen las bandas, las brass bands y los mineros y celebran este aniversario. Unas ponencias y eventos que hubo con geólogos especialistas, que aquí hemos traído un libro, el que sepa alemán tiene suerte,
que bueno... Es la transcripción de las ponencias. Son las transcripciones de las ponencias, en las que es la propia intendencia de la mina la que decide generar este tipo de espectáculos o de propuestas, ¿no? Y no se me olvida ninguno más. Bueno, a todo esto, luego, bueno, en la instalación aparece y tal, también hubo performance, contrataron a un artista, ¿no? Muy determinante en el panorama actual del arte contemporáneo a gran escala. Para que os hagáis a la idea, es como todo era como muy excesivo, era muy de ópera, ¿no? Muy austríaco, que se llama Lepka, y bueno, hicieron una performance específica para este evento, para este 1300 aniversario, y bueno, finalmente, claro, os estáis preguntando, ¿y tanta piedra, tanto tochamen ahí y tal? Pues cuando ya nos estábamos yendo casi, ¿no? En los últimos días decidimos hacer como otro recorrido alrededor de lo que es la propia planta de producción y donde hacen más o menos el día a día todos los trabajadores de la mina, y encontramos un conjunto de piedras, que es el que está aquí, que es el procedente de la sala logística, donde cada mañana se reúnen los mineros y con un mapa de la zona a explotar deciden qué camino coger, qué zona explotar y cómo llevar el día a día, ¿no? Entonces, este encuentro con la vitrina, ¿no? Que luego os enseñaremos, la original, nos llamó mucho la atención. Y intentan mostrar ordenadamente o no, ya no lo sé, a partir de nombres toponímicos que creemos señalan cierto tránsito desde la masa informe de la montaña hasta la multiplicidad de un grupo de individuos también nominados. Si os dais cuenta, ahí fuera cada una de esos escalones o de esos estratos temporales están nominados y tienen un nombre. Esto nos parecía, este movimiento se convierte en imagen para nosotros también, en cierto modo, y nos parece muy interesante. Esto es también como muy... nos parece bien. Y luego también se pasa a otro estadio al mismo tiempo, que es el numérico, ¿no? Que se le da un nombre, pero también son número, ¿no? Porque cada una de las hileras que hay son las diferentes explotaciones, ¿no? Que se han hecho y como la prueba de cada una de estas explotaciones. Y también, bueno, hay ciertas relaciones o resonancias, ya no sé si llamar relaciones, pero con la organización, la clase y su tipo de taxonomías, ¿no? Que ya os digo que nos parecían, a mí me parecían, como hablamos muchas veces y Usue un día estando ahí dentro, daros cuenta que tiene 1.600 y pico metros, 1500 vamos a ponerle. Nosotros estuvimos allá arriba, luego os los enseñaremos, y cuando estábamos abajo de todo estábamos así como medio perdidos, nada más llegar Usue me dijo, esto es como un océano, y efectivamente es una abstracción pura en la que, bueno, yo no soy de mar, pero tengo mucha relación directamente con el mar y con el río, pero hay mucha gente que se relaciona con el mar de una forma como muy romántica, ¿no? Que le da a esos escalones incluso que produce el mar, esta erosión que produce el mar, que son las olas, ¿no? Y su movimiento, les da un carácter romántico y como bello. Y conozco a gente que me inquieta mucho más y me parece más interesante, que ve el mar como la muerte.
Entonces, en este punto, ¿no?, lo quiero dejar ahí un poco y deciros que nuestra aportación a este proyecto se completa con este encuentro. Por eso un poco esta necesidad de empujaros hasta aquí. Y para el mismo queremos aprovechar y proyectar algunos de los clips que hemos editado y que creemos que hablan de encuentros. Y entonces, como estamos bajo la denominación de encuentro y somos muchos o pocos, vamos a ver esto y que resume un poco todo esto que os he explicado así muy a bote pronto, y luego pues intentamos explicar o hablar o no sé. ¿Tú cómo lo ves? Sí, os pinchamos el vídeo, dura como 20 minutos y como ha dicho Vicente, bueno, es un poco cuando Valentín Logas nos dijeron que tendríamos como esta sesión pública en la que nos comunicaríamos con vosotros no a través de la obra, sino a través de nosotros mismos. Decidimos pensar qué parte de toda la documentación podría servirnos para esta comunicación, y hemos seleccionado unas partes. Es un montaje como RAW, ¿vale? Entonces hay, bueno, pues no nos lo tengáis en cuenta. Sí, ¿Apaga esta? sí. Yo esta sí que la puedo apagar. ¿Qué apagar? Sí. Sí, no, sí. ¿Podemos apagarla? ¿Más? Sí. A todo esto, cuando estoy en el mar, Usue, ¿sabes?, me tiene que decir sal ya, porque me gusta, pero bueno. ¿Podéis moverlo? Sí. Sí. Si lo vuelvo a hacer, ¿no? Darnos un segundo. Lo vuelcas, ¿sabes?
Hier befanden sich kürzer das Betriebsgelände des Steirischen Erzberges und damit herzlich willkommen hier bei uns in Eisenhals am Steirischen Erzberg zu unserer Audi Abenteuerfahrt. Ich bin der Christian, ich darf euch jetzt auf dieser Reise begleiten und ich begrüße euch mit unserem traditionellen Bergmannsgruß, den wir hier haben, mit einem ganz herzlichen Glück auf. Wir fahren jetzt auf der Nordseite des Erzberges hier Etage entlang hinauf bis auf die Etage 3 König.
es un poco lo que en estos días hemos seleccionado Usue y yo y hemos intentado editar y poner un poco en consonancia respecto a esta idea de reunión, ¿no? Sí, de encuentro. De encuentro, eso es. En el inicio, que es como están de noche esos cabros, sí que es que están preparando... Es el principio, es el cambio de turno. La mina trabaja de... Están trabajando, o sea, es sí, trabajo de... extraen hierro continuamente 24 horas, menos el domingo, que por ley no pueden trabajar. Vale. Entonces es el cambio de turno, que es a las 4 de la mañana. Se van unos, dejan las máquinas y nosotros entramos con el turno nuevo. Entonces están tomándose el cafecito y tal antes de salir y después cogen todas las máquinas y se van a recoger. Se hace una explosión al día y luego tardan de 24 a 48 horas en recoger. O sea, cada una de estas bancadas que ves en la foto Sí. se explosiona con dinamita, ¿no? Una vez al día a las 10 de la mañana. No. Y después todo el material extraído de la mina tarda en moverse de 24 a 48 horas. Entonces todos esos camiones, en realidad ahora los mineros desde finales de los 70 que se cierra definitivamente la mina, porque por dentro está todo lleno de túneles, también se hacía minería más clásica, pero en los 70 se cierra y ahora ya son todos conductores de camiones. O sea que la extracción es por la superficie, no Sí, sí, por sí. Es una mina a cielo abierto de hierro. Entonces se ha estado extrayendo en el interior, pero ahora es solo de superficie, porque toda la montaña es de hierro, casi todo el material. Tiene unas vetas más fuertes. Si veis, toda la parte que es más amarilla es la que es más rica en material. Y la que es como más granate, oscura y azulada son otros minerales que están mezclados con ese material. Entonces, las vías sirven igual para transportarse con los camiones como para explotar. Entonces, claro, muchas veces tienen que explotar más de lo que... Para llegar a una veta buena, igual tienes que explotar como 4 o 5 alturas para seguir manteniendo abiertos los caminos. Si no, sería inaccesible. ¿Y un domingo al año lo cierran para la...? Lo cierran durante una semana para el rodeo de enduro, cierran la mina, toda la producción está parada durante una semana. Creo recordar que son 10... Porque es igual de productivo. Yeah. ¿Y desde cuándo existen el rodeo? El rodeo, sí, llevan haciéndolo 20 años. Solo 20 años, en 1300 años. ¿No había otra competición o otra escalada antes? Como... Sí, en realidad el evento de enduro, esto que acabamos de ver, es como lo más novedoso, pero sí que anteriormente y al mismo tiempo se siguen combinando con esta competición. Hay eventos desde maratones, que el recorrido es llegar al final, al tope, a la cima de la montaña, donde también se reúnen cientos y cientos o miles de gente con este ámbito entre lo profesional y lo amateur, porque lo que veis aquí son profesionales y está como la liebre está soltada, porque si tú eres amateur o no tienes ningún vínculo directo con grandes patrocinadores o que no eres profesional, durante esa semana puedes competir con profesionales. Entonces ahí está un poco la liebre, ya digo. Le sale igual de rentable o incluso más a la mina parar la producción, porque para que os hagáis una idea, hoy por hoy saca un 1%, ¿no? del total que extraen en Europa, ¿no? Es un 1% de la producción mundial. O sea, sí, la mina no es muy productiva, pero es una reserva de materiales para Europa, porque es la única mina activa de hierro que existe en Europa. Todas las demás están extinguidas. Entonces, toda esta zona de los Alpes está muy relacionada con la cultura minera. Es la primera universidad de ingeniería de minas que se hizo en Europa. En realidad la primera se hizo en Hungría, pero con el imperio austrohúngaro chaparon la de Hungría y se la trajeron para Austria. Y sí, es una gran identidad cultural basada en la minería. Pero en realidad tu pregunta es
está guay, es interesante porque en ese solapamiento de no distinguir, llega un momento que no distingues las formas, ¿no? Quizás a lo mejor el cambio de paradigma en el que se encuentra y la muerte anunciada a gritos del posfordismo y un poco el trabajo de mano, ¿no? Trabajo obrero, en ese limbo en el que se encuentra ahora. Es muy interesante descubrir allí en la estancia que estuvimos cómo la propia mina y los propios ingenieros empiezan a trabajar otro tipo de ingeniería más enfocada hacia el capital cognitivo y hacia a las formas de ocio, sobre todo, de ocio y de representación simbólica en el que se pueda naturalizar la abstracción, olvidar un poco la brutalidad en cierto sentido, porque a lo mejor para muchos no puede ser bello el ver esa brutalidad a cualquier tipo de nivel, me refiero incluso en el deportivo, en el más masculino, por así decirlo. Aunque también hay que decir que hay muchas mujeres en la competición. Una de las cosas que tienen en común todas las cosas que pasan en la mina es que todas hacen un ruido de la hostia. O explosiones, o 2000 motos a la vez encendidas, o 2000 bandas de mineros tocando música a la vez. Curiosamente es algo que tienen en común, una potencia sonora brutal. Por otro lado, está claro que es desde donde se ubica la cámara, la selección que han hecho y es lo que nos quieren dar a ver. Sí. Pero había muy poca conversación también en general en el momento que se veía, como no sé si es por el mucho ruido, si era algo más o menos real o es parte de lo que en el fondo también es decisión como de obra. Sí, bueno, yo no creo que esto sea una obra, ¿no? Al final es como una especie de dispositivo que hemos utilizado para arrancar la conversación, pero en principio sí que es una decisión nuestra eliminar cierto tipo de elemento discursivo y de lenguaje. Y cuando el lenguaje aparece es como atávico. Entonces, puede tener un carácter gutural o atávico, no tiene el valor de la palabra, se le relega el valor a la palabra. Porque así los cuerpos hablan más, las formas hablan más y puedes encontrar cierto tipo de nexos que a nosotros nos interesan, ¿no? Ellos podrían contar muchas cosas, pero nosotros no estamos buscando esto tampoco. Sí que es verdad que también hay parte de culpa de esto lo tiene... El ruido. El ruido. El ruido por una parte y la necesidad de tener como cierto silencio y también sobre gente que se posiciona parecido a estas imágenes que nos interesan y que a lo mejor no son tan de esta época o de este momento y que hacen un empleo del documento casi sin intentar subjetivizarlo, ¿no? Poniendo la cámara es difícil, ojo, es difícil porque hay edición y tal, pero sí que en muchos casos que a mí me sorprenden, en los que hay muy poco verbo, pues nada, que me gustan mucho y que intentamos en esa extensión, que cuando provocamos esa extensión, ¿no? Y esa comunicación a la hora de utilizar nuestra herramienta y tal, pues no ir al verbo. De todas maneras me refería más que a que apareciera el discurso dentro de las imágenes, ver a las personas hablando entre ellas. O sea, entonces no sé si, a eso me refería, no sé si hay alguna selección también de material o también o son espacios donde la gente dialoga poco. Hombre, por ejemplo, en la comida que forma parte de la fiesta, ¿no? de las brass bands, que es como una especie de reunión anual que suelen hacer en diferentes minas de Europa. Este año, por ejemplo, como celebraban el 1300 aniversario, pues un montón de brass bands del centro de Europa se juntaban todas para tocar ahí, como una especie de concurso. Ahí sí aparece la gente, ¿no? Hablando, comiendo. Lo que no hacemos es poner la inteligibilidad de esas palabras en primer plano, ¿no? Pero sí que ves que hablan, ¿no? Tampoco es que sea gente inerte. No, por eso que en algún momento me daba la sensación hasta... Luego el tema de las motos, ahí sí que hablan muchísimo menos, porque van con el casco, hace un ruido bestial y normalmente llevan como una especie de marsupia en la espalda, que es como una cantimplora, con un tubo metido a la boca para poder beber en los trayectos, entonces casi
sea, ya ni siquiera están impedidos para hablar, no son una especie de anfibio. Bueno, y el chico este que sale aquí, yo creo que está pensando en cuánto mide la cama de su casa, ¿no? El motorista que está como pensando qué demonios hago yo aquí, ¿no? A lo mejor está pensando en otra cosa, no lo sé, pero a mí me da la sensación, ese solapamiento vuelve a manifestarse, a mi entender, y hago como un paréntesis, nos ha pasado también en el Tour de Francia. A la hora de, por ejemplo, estar directamente con los corredores, su físico y su cansancio es tan parecido a un obrero, a un minero, a alguien que ha hecho un esfuerzo brutal. Entonces, más allá de anunciar eso como un estado de interés, es un síntoma que tú ves en ese momento, y que de una manera u otra hemos intentado en el montaje, ¿no? Los obreros empiezan, ¿no?, su jornada, pero en realidad a día de hoy la cadena del capital cognitivo tiene la misma frecuencia y es uno detrás de otro, ¿no?, produciendo acción, no produciendo materia, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, gracias, porque para mí es otra vez porque ellos ya lo he visto otra vez. Pero hay algo, vale, todo esto del capital, pero hay un momento que yo veía a los motoristas y pensaba, digo, puede ser que mi cabeza va mal, pero a la pintura de Rubens o sea, una pintura de los santos que están, o sea, que miran la montaña, ¿sabes? O sea, no sé si era las pieles a causa del hierro, o sea, que esta relación que tú hablas del silencio, entonces vamos a lo visual, pero entonces las referencias que por descontar van a lo que es el trabajo, como, bueno, todo esto, pero al mismo tiempo hay una sensualidad y también algo de, no sé, de místico, ¿no? Que Bach decía que Bach es lo único contra la intolerancia, ¿no? Está mirando o la cama o la muerte o lo que, pero no sé, estas caras siquiera. Y luego yo digo, mi cabeza va mal, la ciencia ficción, es que, o sea, cuando tú dices que no están de este tiempo, es que cuando le ves las botas, bueno, en las guerras de las galaxias tú estás en otro planeta, o sea que no las cámaras que llevan pegadas no, a la es cabeza. que quiero decir a nivel formal también la capacidad de entrar en otros espacios, ¿no? Y en otra sensorialidad es impresionante. Es impresionante. Sí. Las imágenes también cuando se alejan un poco de la montaña con las motos y esto está más. A nosotros nos impresionó muchísimo, a mí personalmente la carrera me impresionó muchísimo y tenía como una especie de visiones de guerra, martirio, y martirio, porque están muy deshidratados físicamente y luego están como muy emocionados también, y luego efectivamente es como una cosa titánica, de lucha titánica, de algo que sabes que no vas a poder superar. Empiezan 2000, acabaron 6. Pues tú imagínate, todos los demás allí en la paradójicamente ahí está el chiste posmoderno, el ganador se llamaba Johnny Walker. Sí, Johnny Walker, un chaval de 18 años que cuando llegó vomitó todo el puré azul, toman como cosas, papillas. Llega un punto de solidaridad en el que hacen cadenas humanas para levantar las motos. Porque esto no te lo esperas, ¿no? Te vas a la lucha a la muerte y luego ves que se ayudan y Pero sí que... Y hay algunas zonas que ya la organización de la carrera ha decidido que son no-help zones, o sea, lugares en los que no te puede ayudar nadie, para darle como también más tragedia al asunto, ¿no? Y se quedan ahí clavados durante horas. Con la moto no pueden ni ir para arriba, para abajo, se les rompen las piezas, echan humo del cuerpo. Les sale humo del cuerpo, sí, a mí me pareció una cosa realmente salvaje. Era las últimas imágenes cuando él está diciendo la carrera se ha terminado. Nosotros en nuestra mesa de edición tenemos la carpeta Segunda Guerra Mundial
Y sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo contigo, en el momento que estábamos grabando eso, yo a veces peco como de bastante positivo, tal. Estaba como un niño y estaba todo el rato recordando las tragedias de la Croix y las barcas, las balsas que se vienen abajo y la luz, y no paraba de decírselo a Usue, ¿no? Como, es que solo hay mujeres, hay algunas mujeres que compiten, pero con los cascos y tal es muy andrógino, no sabes ya, pues como son muy pocas, es una cosa muy terriblemente masculina, por eso es como un campo de batalla, porque no hay mujeres ni niños, solo hay chicos jóvenes, ¿no? Sí. Esto también hace un poco, si queréis os puedo decir muy brevemente o intentar explicar el origen de la práctica del enduro, que yo creo que así con lo que bien has apuntado tú y lo que más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Sí. Más divertidas, sí. Sí. Todo el rato yo hablando. Hostia, joder, esto es la puya que tenemos los dos ahí. Habría que contar el tiempo. Pues nada, se sigue. Pregunta, ¿tú? ¿Alguien quiere preguntar algo? O... Yo sí que quería solo una cosa, porque matizaseis, porque ahí había un montón, sabéis que hemos hablado mucho de esos temas cuando estabais editando y todo eso, como, bueno, eran como tres conceptos que sí me gustaría como lanzaros para ver, para profundizar un poco. Uno ya más o menos lo hemos comentado, que era pues esa dimensión un poco que hablamos, ¿os acordáis que hablamos mucho de una cierta como épica en un cierto sentido, ¿no? Pero bueno, ese ya más o menos. Luego uno que yo creo que era muy importante, un concepto que siempre hablabais mucho vosotros y quizás estaría guay que tal, era lo de la materia, la materialidad, es decir, era una obra matérica en el sentido, ya me entendéis, pero quiero decir, la idea del materialismo y la materia, yo creo que vosotros, por ejemplo, siempre hablabais mucho de esa idea de la extracción, ¿no? Y todos los componentes simbólicos que implicaba eso, ¿no? La montaña, un poco lo que decía Logan, ¿no? Tiene esa idea sagrada, ¿no? Pero la extracción también es una penetración dentro de eso. Hemos hablado mucho por ahí de esos términos que son plástico, sacramentales o políticos, y quizás molaría que hablases un poquillo quizás más de eso. Y luego también un foco de tensión que para vosotros era muy importante y que ya no tanto quizás en esto, sino en las piedras, en el conjunto de piedras, que era la mina también como espacio de socialización, que también era muy, es decir, que era también un tema muy importante, la relación quizás que vosotros establecisteis con la gente de la mina, el porqué un poco de todo eso, creo, simplemente porque me parecía que eran dos temas así que podían... Solo quería hacer una pregunta que sí. Para pensar cuando están hablando también del espacio de sociabilización, ¿pueden entrar mujeres a la mina? Sí. ¿Durante la carrera te refieres? No, en el trabajo. Sí, había una mujer trabajando, una camionera. No sé si aquí, pero en Chile había el mito de que las mujeres no podían entrar a la mina porque la gente se pone celosa y pasan tragedias. ¿Ah, sí? ¿No, Luz? Sí. No nos comentaron nada. Y yo creo que había un par de camioneras y gente en oficinas había, y luego en motoristas, chicas, tenemos ahí unas secuencias grabando a una chica de 18 años que llegó la 20. Y hay mucha mujer, pero lo chulo, ¿no?, es que aparece... Pero de hecho en la mina, antes de que cogieran la máquina, tienen una máquina que sale en el vídeo de ahí, es una máquina grande que es como si que destruye la piedra, es la primera parte del proceso. Después de la explosión meten como una especie de batidora enorme de acero que va rompiendo la piedra, ¿vale? Antes de que entre en la planta de producción. Pues esa máquina sustituía a 200 mujeres que hacían el handpicking. Ellas eran las que separaban los minerales que tenían más beta y los que no tenían, ¿no?, una primera separación. Y ellas dejaron de trabajar cuando entró esta máquina. Y entonces algunas de ellas se reciclaron para aprendieron a conducir los camiones y trabajan conduciendo camiones, y sobre todo los hijos y otras mujeres trabajan en el Aventower, en la parte turística.
ahí sí que hay mujeres. Pero ya es otro branch de la misma empresa, pero todos los trabajadores son subcontratados, trabajan por días, ya no es la misma organización laboral que la minera, ni existen los sindicatos ni nada, o sea, ya es una empresa como totalmente, una empresa de servicios, muy como si fueran, yo que sé, vigilantes de sala o guías de museo o algo así. O sea, que ellos son hijos de mineros, forman parte de esa tradición, pero no tienen ni las condiciones laborales ni forman parte de la empresa en ese sentido. Es una subempresa que a su vez subcontrata a los trabajadores. Y eso ya sí que es más mixto. La materia. La materia. Sí. Podría ser que la gran diferencia entre, por ejemplo, el enduro y la producción minera en sí misma es que efectivamente una trata de extraer material y la otra tiene una relación simbólica con la materia. Y una relación igual no solo simbólica, sino una relación coreográfica de performance. Vas allí y generas unas acciones que te ponen en contacto con ese material. Pero sí que es una presencia sí, es una presencia que está muy clara y que condiciona absolutamente todas las actividades que se dan en la mina. No sabría qué decir, necesitaría una pregunta más concreta. No, lo decía en el sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis que al principio, antes de hacer la edición, con todos los materiales así que grababais, hablabais un poco también, yo recuerdo, como de la mina como una gran metáfora de un montón de cosas, ¿no? En ese sentido, pero al mismo tiempo como una metáfora a la que no se podía interpelar metafóricamente, sino que había que interpelar muy directamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vinisteis de grabar, que teníais una gran impronta sobre las cosas materiales, quiero decir, sobre la luz de la mina, sobre el polvo, las dimensiones, como esa relación, esto ya digo, material y materialista, ¿no? Porque finalmente la mina también genera una actividad productiva, ¿no? No era tampoco una pregunta como concreto, sino simplemente soslayar un poco esa idea, ¿no? Porque hay momentos, por ejemplo, en los vídeos, en las imágenes, que hay una plasticidad muy grande, ¿no? No sé si, por ejemplo, los de aquí hay un momento que está como la montaña y van los subiendo y realmente es muy plástico, es decir, hay un elemento, pero que no es paisajista, no es una mirada a la naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desconnotada y todo eso, sino que hay eso, precisamente ese colapso de significación, ¿no? Entre una materia tan potente como el hierro, por un lado, pero por otro lado toda una actividad productiva tan materialista en cierto sentido, ¿no? Sí, una de las razones más potentes que nos llevan a nosotros a querer trabajar en la mina es parte un poco de eso. Cuando estuvimos trabajando en Goitibera hay toda esa especie de post-industrial, una especie de sensibilidad de lo industrial que se traduce a un mundo del ocio, que se traduce a otro tipo de mundo más inmaterial. Y al final, para nosotros había algo de, pues vamos a ir a la fuente, que es el lugar donde se extrae el hierro, ¿no? Que es, como dijéramos, el eje central de la industria pesada, a través del cual se ha determinado todo, ¿no? O sea, no existiría industria pesada sin acero, o ni siquiera existiría modernización, ¿sí? No existirían rascacielos, nada, ¿no? Entonces hay algo de acercarnos ahí a través de otra práctica deportiva como es el enduro, ¿no? Que nos podía un poco poner en contacto esos dos extremos, digamos, una especie de cultura postindustrial que tiene una sensibilidad industrial y cómo eso se toca con un espacio de producción de lo industrial, o con una gran grieta, con una gran herida abierta en el paisaje para producir hierro, ¿no? Y efectivamente para mí es como catártico, ese momento de toque es totalmente
es totalmente catártico. Es que hay como, por ejemplo, en otros, así como por reconstruir un poco, pero ¿os acordáis que al principio cuando empezamos a trabajar como en el proyecto hablábamos de, tampoco había una idea muy clara de a dónde ir por parte de nadie, pero que las cosas que se pusieron como encima de la mesa era el paisaje y el tiempo? ¿Os acordáis que era un poco un tema que nos parecía que podía ser, que podíamos encontrarnos por ahí, ¿no? Habían trabajos vuestros que estaban gestionándose de una manera muy difusa en algunas de estas partes, o que nosotros entendíamos, ¿no?, que estaban gestionándose ahí, y de alguna manera arrancamos. Yo, por ejemplo, ¿os acordáis que las primeras imágenes así que veíamos eran como, bueno, son como efectivamente como el origen de muchos proyectos vuestros, ¿no? Donde esto que decía antes, como lo que he dicho antes de lo épico, lo paisajístico, la montaña, lo magnético tal, y esa especie de intercambio social, tal, bueno, hay 2 o 3 trabajos vuestros que podían también estar a partir de esas ideas, ¿no? Sin embargo, un poco, ¿qué supone? Es decir, creo que es muy diferente, me da la impresión, por ejemplo, el enfoque en este curro que no en anteriores, ¿sabes? Creo que hay, digamos, como no sé, como un distanciamiento respecto a, como un alejarse, la cámara también alejarse un poco a la hora de mirar. Esa distancia te la da la herramienta que utilizas. En este caso nos compramos unas lentes nuevas que nos parecían perfectas, y sobre todo, más allá de este detalle técnico, porque sí que es verdad que hay momentos que nos aproximamos mucho, pero si lo pones, por ejemplo, en relación con Goitibera, es una zona, un contexto que conocemos más, que venía más rodado, que el idioma, el lenguaje, ¿no?, que podíamos expresarnos y tener como cierta amabilidad, o no ser el otro, ¿no?, la gente que llega. Por eso también a lo mejor se puede ver o intuir esa manera de intentar recogerlo, o como ha quedado reflejado, ¿no?, que guarda ciertas distancias, ciertas, en algunos, no en todos los casos. Yo creo que es ¿sabes? Básicamente es la lente que decidimos poner en... No, lo decía no solo, aparte por una cuestión de distancia, por ejemplo, lo hemos hablado también en otras veces. Yo creo que hay una parte, al menos, no sé, lo interpreto así igual, no sé si... Pero hay una parte, por ejemplo, de registro vuestro de un tipo de actividad cultural deportiva, por decirlo de alguna manera, que un poco parece que siempre está huyendo como de un registro exótico, por ejemplo, de un exotismo así tal, ¿no? Y por ejemplo yo aquí lo veo muy así, eso. Es decir, ahí me da la impresión, pero es una impresión, que no, como cuando estés registrando la montaña hay una tranquilidad, y cuando hacéis el registro de otros actos públicos, sociales, tal, como tratáis de mantener como esa distancia que es un poco muy característica del trabajo vuestro, creo, sí. Pero que en este caso por todo eso quizás se refuerza, ¿no? Pero no, por ejemplo la enduro, yo que sé, luego cuando hablando así con gente, la gente así de las motos se ve que es como lo más de lo más, es toda una mística. Ya os expliqué de un tío que se lo dije y vino a Barcelona solo a ver la exposición porque había una cosa así, ¿sabes? Porque realmente es como una cosa, una prueba de esto. Sin embargo, ¿sabes? Y aparte si le añades la idea de que la gasolina está desapareciendo, ¿sabes? Aún más Mad Max se pone el tema, ¿no? Yo creo que igual eso que dices tiene que ver con negar el contracampo. Sí, es verdad, eso lo explicabas. Es decir, nosotros no solemos trabajar con plano contra plano, lo cual pues ya te separa totalmente de la ficción, de la construcción ficticia
del espacio que hacen, por ejemplo, en el cine, todo el cine de ficción. De uno habla, el otro contesta, uno tal, tú estás en los dos lados, entonces tienes como esa multiubicuidad rara que te hace percibir como que tú sabes más que los que están, los personajes, porque estás en los dos lados y tal, ¿no? Entonces nosotros no hacemos esto. Nunca hacemos un contraplano, solo tienes lo que ves. Y eso lo que te hace, efectivamente, es hacer como... No te deja moverte. No te deja volar como un dios y estar arriba, abajo, en un lado, en otro, durante 2 minutos. Tienes que estar donde estás. Es muy interesante lo que dices, porque fíjate que es casi pintura paisaje. Quiero decir que la pintura paisaje es dónde te colocas, cómo marcas, tal. Siempre decíamos, ¿os acordáis que hablábamos, que decíamos que es entre Cézanne y Breton? Y Bresson. Y si coges Cézanne y lo mezclas con Bresson, con Robert Bresson, hay como una, respecto a eso, a mi manera de verlo, hay como una máxima que muchas veces la hablamos en este asunto de fondo figura o dejar, ¿no?, que las cosas no salgan de eje, o sea, que sigan siempre el mismo eje, ¿no? Hay una máxima que es el duelo no nos interesa. Esta acción de ese plano contra plano, el determinar la acción-movimiento y explicar el espacio que se determina, esto es una imagen-acción que no nos interesa en absoluto. Otra de las cosas que también eliminamos mucho es el horizonte al centro del plano. Entonces eso también hace que pierdas espacialmente y que tengas que reconstruir el espacio a través del sonido. Pues que un sonido que no es de palabras, lo cual requiere un esfuerzo muy grande, pues no estamos acostumbrados a escuchar cosas que no sean palabras. Por esta máxima... Entonces todo el sonido se convierte en algo como muy material y es muy demandante. Y entonces eso es lo que te hace que visualmente no tengas ese horizonte tipo western, que te permite como estar en una amplitud, ¿no? Y al mismo tiempo sonoramente tienes unos espacios amplios, pero que con mucha facilidad se empujan a la abstracción, digamos. Por eso te decía que la herramienta cumple, porque sabíamos a dónde íbamos y la única manera de acercarnos bajo esa máxima, máxima, no sé, como esos presupuestos era ir con esa lente y trabajar así, sin que haya fondo figura, que también lo tiene Goitibera. Pero ¿qué pasa? Tiene otras lentes y estamos con este lenguaje, ¿no?, que es más próximo, que conocemos un poco la zona, empleamos otras, pero seguimos el rostro igual, ¿no? Yo a veces, si tal, me das una colleja, pero no me taches de místico, pero muchas veces entiendo que esto es una esfuerzo-reacción, el impulso de grabar. No es que yo estoy grabando y tengo que contar esto, es un impulso. Y al ser dos, cada uno tiene diferentes impulsos, pero lo que me sirve a mí de lo que pueda grabar Uxue es que sé básicamente que no va a haber esos patrones, ¿no?, establecidos. Otra gente diría cine americano o cine que cuenta y que genera un contexto, ¿no?, unas paredes, una montaña, un tal, ¿no? La idea de... Pero sí que nosotros limitamos mucho el tipo de cosas que podemos grabar. Sí, eso, por ejemplo, en la intervención de la sala es clarísimo eso. Quiero decir, cómo el inicio es casi una declaración de intenciones, ¿no? Los 3 o 4 primeros minutos, sí, cuando precisamente la cámara está como mirando al lugar donde el ojo no está mirando, digamos, ¿no? Pero no como un gesto como de negación, sino toda la acción pasa aquí, la cámara está aquí, pero no por lo posible, sino está mirando a otro lado, ¿no? No es por una voluntad de distorsionar la imagen, sino simplemente está señalando un sitio, ¿no?, o otro. Eso, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en la intervención es prácticamente como empieza el curro, ¿sabes? La parte visual, digamos. Sí.
Yo en relación a lo que comentaba Valentín, que os preguntaba, ¿no?, sobre la materialidad y sobre todo esto y sobre ese tercer aspecto que les planteaba sobre la propia relación con la mina, ¿no? Parece que, bueno, conociendo también vuestro trabajo y tal, ¿no?, como hacéis esa inmersión como muy contextual, ¿no? En este proyecto es muy importante la mina, ¿no? Y dentro de lo que vosotros trabajáis en la mina en relación a esa construcción de paisaje, en este caso paisaje de montaña, pero que tiene que ver con esos procesos industriales, postindustriales, o ese capitalismo cognitivo del que hablabas, ¿no? Con esos eventos deportivos que interfieren y que generan esa relación con lo social, ¿no? No sé, me parece y un poco lo que seguíais hablando sobre la manera como grabáis y tal, ¿no? A mí siempre me da la sensación de vuestro trabajo de que hay como precisamente esa distancia un poquito más domesticada, ¿no? Quizá por el cine, por la relación que tenéis con el cine, es como la que no aparece, ¿no? Aparece la mina y aparecen los movimientos como de comunidad, ¿no? En la mina, en este caso, es muy importante ese escenario que dibujáis y luego la cámara siempre, bueno, no sé, pero como está muy cerca, ¿no? Un poco lo que decías tú también, no era tan importante como los diálogos, sino casi una especie de suma de individualidades, ¿no? Allí como en los corredores, toda esa épica también de la que habláis un poco y no sé, es como, o tú ahora mismo que decías también como a la hora de grabar, como descubriendo un montón de detalles muy muy próximos, ¿no? Es como, o sea, está el escenario y está algo tan próximo que también lo aleja de la narrativa más habitual, porque no es una secuencia narrativa donde luego vas a encontrar otra cosa, pero funciona de manera muy autónoma, muy individual, ¿no? Tanto el retrato o la máquina que aparece y en eso, bueno, quizá también un poco condicionado por el trabajo del Tour de Francia, en el que sí que estoy como directamente muy relacionado con vosotros, ¿no? Y las conexiones, yo por ejemplo, ¿no? Por lo que comentabais ahora, veo, claro, todos los vínculos que hay con Goitibera, pero sobre todo veo como los vínculos que hay claro, o sea, con el proyecto. Para nosotros el Tour, lo que nos apasiona del Tour es que es la imposibilidad del contracampo más bestia, la inmanencia pura, la pura virtualidad. ¿Sabes? Es el traveling infinito en el que no puedes mirar atrás y te vas moviendo conjunto con la manada y sí. O sea, realmente ese es el lugar al que miramos. Hay un punto muy anecdótico, así con al hilo de lo que dices tú, y este traveling infinito que propone la carrera de ciclismo continuo. Hace 2 días estuvimos viendo la etapa que grabamos, la que vivimos en directo. Y es curioso porque la realización de televisión te habla de ¿no? De atravesar y de ir hacia adelante todo el rato, pero cuando conecta con el último de la carrera, anuncia que es el último, el que va más atrás, el último, el farolillo rojo, pero el bueno del hombre está yendo para adelante. O sea, nunca hay un mirar hacia atrás, ni pararse, ni posicionar la cámara en otro sitio, ¿no? Y sí que es verdad que hacer una elipsis temporal, ¿sabes? Por eso se queda todo el mundo dormido, porque es lo mejor. La extrañeza que me provoca también, porque claro, y casi naturalmente estoy esperando que luego me muestren qué es lo que están mirando, ¿no? Entonces, más que esta continuidad narrativa que para mí tiene mucho que ver con el vídeo, con el audiovisual, hay una simultaneidad que para mí tiene más que ver con otro tipo de material. Entonces, al final son como una suma de simultaneidades que me obligan a mí a estar fijándome en otra cosa, estar pensando y bueno, eso también tiene que ver y gana por el tipo de contenido que se está tratando. O sea, creo que es muy acertado. Es que hay algunas, yo no sé, respecto a otros trabajos vuestros, por ejemplo, Tono Escapes, el montaje yo creo que es súper importante, ¿sabes? O sea, que cobra casi es decir, es el argumento, ¿sabes? Es casi un argumento en el sentido de, y me parece que no tiene, que al hilo de lo que dices tú, Linda, ¿sabes? O sea, el montaje es realmente igual de abrupto en algunas situaciones, en algunas bolsas de contenido, en algunas colecciones de imágenes, en algunos cortes bruscos, en tal. Yo lo veo casi
es un chiste, pero un montaje casi cubista, en el sentido de, vamos, muy volviendo otra vez a lo de Cézanne y el paisaje, es decir, un montaje efectivamente como por capas, por estratos nuevamente, ¿no? Por ejemplo, pero no lo digo eso, esa aspereza no va en función de la narratividad, de la legibilidad, pero por ejemplo tú ves, Goitiveras para mí es casi una fábula, no he visto Tour, pero lo veo, es una fábula, me encanta, pero lo veo muy, ¿sabes?, con una continuidad. Llega un momento que tengo algún vínculo con los personajes que van apareciendo, con el paisaje, con tal. Y en este trabajo ¿sabes?, hay esta distancia de la pintura de paisaje o del cine, ¿no?, que siempre estás fuera, siempre estás en una... A mí me encanta el trabajo por eso precisamente, ¿no? Es un rollo ahí que me marca. No. Hostia, estoy abrumado de escuchar tanta esto. Bien. Pero estamos fuera, pero no obstante es nuestra mirada, como ellos explican. Es esto que es interesante, que va... El recurso que tenemos es como delante de una pintura, o sea que estoy de acuerdo con el sonido, pero para mí es como si el sonido es otro, o sea, es otra pintura que así, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que la manera que yo convivo es fragmentada, entonces yo desde despacho, John Cage ahora, ¿sabes? O sea, que me desplazo ahí, o sea, pero es importante, bueno, esto que el recurso es nuestro, o sea, estamos a la distancia, pero esto reclama entonces nuestra presencia. No sé cómo decir. Si era como solo un pequeño matiz, cuando quizás no decía la distancia no es una buena palabra, quizás me hablaba más de una como exterioridad, digamos, ¿no? En un trabajo donde lo exterior, ¿sabes? O sea, es permanente, ¿no? Sí, sí. Te oigo hablar, Linda, y un poco ahora como ha puesto el punto Valentín, y es como un sueño rizomático, en definitiva, ¿no? Y siempre digo, no pronuncies esta pero al final aparece. Y lo estoy diciendo, por lo tanto ya está. Los viejos hay un capítulo para mí relevante en 1000 mesetas que estamos trabajando con David, en el que habla un poco de la individualidad y lo colectivo, pero transportada a todo, incluso a este momento. Es interesante observar nuestro trabajo, o sea, mi intento al menos es, mientras tú estás pensando, concho, quiero ver lo que hay ahí detrás, es porque yo quiero ver lo que hay ahí detrás también. Y al mismo tiempo pienso que en ese mar de dudas que es estar grabando así, tal cual, muchas veces yo me siento identificado con ese motorista, por lo que sea, porque es atractivo, porque echa humo, porque está gritándole a otra persona, porque está cansado, porque, yo qué sé, 1000 cosas. Y al mismo tiempo lo puedo odiar, puedo decir, joder, esto, el enduro, tal, ¿no? Bah. Es decir, esta polaridad o este mundo poliédrico a mí me interesa, es una regla en la que nada puede estar previamente definido y en el que yo puedo ser avispa, como puedo ser humano, como puedo ser minero, como puedo ver los ojos de mi padre en los ojos de un minero, por todos los fantasmas que pueda tener, en fin. No tengo reparo en decir eso. Y a la hora de intentar grabar necesito ser uno o muchos lobos, ¿no? Para, en definitiva, no tener reglas, bajo máximas, eso sí, ¿no? No sé si es contradictorio lo que digo, pero es transportar esa pulsión, más que nada.
A mí es muy gratificante escuchar que yo quiero, ¿no?, lo que acabas de decir, ¿no?, yo quiero saber lo que hay ahí, quiero pensar, ¿no?, en lo que hay ahí. Eso para mí es cine. Pero hay algo Es imagen, en lo que habéis movimiento. dicho los dos, que o sea, yo creo que por ejemplo el tema del montaje es muy importante en esta película por su ausencia, porque se castigan. No se le otorga al montaje el poder que tiene. El montaje es una arma muy poderosa, a través de la cual tú puedes contar cualquier cosa con muy poco. Nosotros le quitamos los galones. Eso es algo que hemos estado ejercitando. Es decir, intentar mantener a raya el poder del montaje. Y luego también eso supone tener que prescindir muchas veces de elipsis temporales, que es otra de las grandes herramientas del audiovisual. Que puedas contar 7 años de vida en 2 minutos, que puedas contar toda una organización política de un país en 3 frases y 4 planos, y todo eso se produce a través de elipsis y montaje. Si tú eliminas esas 2 cosas de la ecuación, efectivamente estás en un espacio en el que pasa lo que está pasando. No pasan más cosas de las que pueden pasar en ese minuto, ¿no? Entonces se equipara un poco a tu tiempo de experiencia, y ahí también hay una idea de al mismo tiempo distancia y cercanía, porque puede parecerse pues puede tener, o sea, igual la película tiene los superpoderes que tienes tú, no tiene más. No es capaz de pensar más cosas, o más rápido, o explicar cosas más rápido, o ir más rápido de un lado a otro, ¿no? Este tipo de asuntos. Pero no obstante, se concentra la transformación de la materia. Sí. A llegar al fetichismo. Bueno, no vamos a entrar en Marx, pero esto, ¿no? O sea, como lo has hecho diciendo, hablando de las piedras, son piedras que se convierten en nombres y en números. Aquí lo tenemos, ¿no? En una línea. Sí. O sea, y también, o sea, no obstante, dentro entendemos el proceso, todas las palabras que habéis utilizado, industria, postindustria, capitalismo cognitivo. Lo siento, en 10 minutos tenemos la historia del siglo XX, ¿no? O sea que también, no obstante, extendemos la transformación del material, ¿no? Desde un hecho natural en un objeto de cultura. Es lo que decía Vicente, que sí, que es una cuestión de escala. O sea, en el ojo de una mosca puedes leer la Biblia entera o no sé qué, ¿no? Pero algo así para como mí que... pero lo siento, cada uno está hablando de lo que está haciendo de momento, ¿no? No, pero está muy bien porque... el proceso de arte o de institución, o donde estoy, o sea que estamos delante de un proceso equipado por la pintura, o sea, si volvemos a... Pero y lo que vemos dentro de esta imagen es esta transformación material, y esto es... Yeah. A mí... Si el arte continúa, puede ser esta práctica, vale la pena que nos matamos aún más, ¿no? Sí, vale la pena, joder, pero si no... Si no, que... Es muy interesante lo que dice Usue, bueno, así tal y como lo decías ahora, ¿no? Como de tiempo de experiencia. Sí. Porque es que a lo mejor se está hablando más como de o estáis hablando más de las fricciones con el cine, con la ficción y tal, ¿no? Con la narrativa cinematográfica, pero si no hubiera ese tiempo de experiencia, igual estaría más próximo a un documental. No es un documental este trabajo, ¿no? Y yo creo que también por lo que comentabas, pues claro, o sea, si esa experiencia se transmite desde un punto de vista emocional, desde la épica o desde lo que sea, ¿no? Realmente es muy bestia ver a los corredores, por ejemplo, ¿no? O sea, con esos símiles bélicos o de masa preparada para algo, ¿no? Y no sé, porque ahora lo decías así, ¿no? Como tiempo de experiencia, yo creo que transmite de manera muy medida, pero hay un punto pasional también en el que destilan las imágenes, ¿no? O sea, es como quizá todo ese símil con lo pictórico está en que he estado aquí y te estoy enseñando estas imágenes, ¿no? O sea, por eso, porque son lo que decía Vicente, son un producto de una pulsión, son un producto de deseo. Pero igual es, bueno, sí, como que quizás están más presentes que en trabajos anteriores. Sí. Que también estaban, siempre han estado. Bueno, sí, claro, es evidente, en Canedo hay una necesidad que es contar un proceso
como se puede contar en esta, igual, un proceso de elaboración de algo, a partir, ¿no? Pues en este caso hemos ido a por el hierro, pero en Canedo se corta un árbol para convertirlo en libro. Pero ahí sí que realmente queríamos trabajar, digamos, una línea, aunque no hay plano contra plano, queríamos, solo en muy pocas ocasiones, muy pocas, queríamos contarlo desde una manera más normativa, porque teníamos otros intereses que queríamos introducir y que intentaban cuestionar el propio lenguaje del cine al uso. Era como poder introducir dentro de esa narración diferentes maneras encadenadas que la historia del cine ha intentado trabajar, es decir, desde los modos más constructivistas, como empieza la película, hasta la subjetividad del neorrealismo como termina, neorrealismo italiano. Sí. Nos interesaba, dentro de esa cadena de producción de un objeto, hablar de nuestra cadena de producción a día de hoy, que es jugar con las imágenes y encadenarlas al mismo timing, al mismo tiempo que un referente objeto. muy fuerte es, por ejemplo, el documental industrial, que es algo que todo el mundo dice que es una mierda, pero que sí, que nosotros hemos visto mucho, y que, por ejemplo, Canedo era como hacer un documental industrial, pero que expanda y que explique más dimensiones de la producción, o sea, de la producción de sentido, de la producción de afectos, de la producción de familia, producción de pueblo, a través de esas cadenas industriales. El esfuerzo mayor, Valentín, porque he retomado un poco todo de a lo mejor la diferencia que pueda haber respecto a este trabajo, a Tono de Escape, es que yo recuerdo que cuando llegué a la mina, Ushue me dijo esto del océano, ¿no? Y yo ya me quedé enamorado, ¿no? Pero a mí constantemente no paraba de repetirse a un tamaño obsesivo quizá este asunto. Yo ahí me di cuenta de que lo que produce la montaña estaba en la montaña, que todas esas motos eran avispas que volvían a la colmena, y que incluso estando delante de esa trituradora yo creo que pasamos media hora, porque es un proceso bastante lento de espera. A lo mejor, y un poco en hilo de lo que dices tú, yo supongo que otra persona lo que haría es: voy a describir, ¿no? Que está bien, es una manera más. Voy a describir cómo el hierro que se extrae de aquí se convierte en el bastidor de esta moto, ¿no? Y y lo contaría, ¿no? Canedo, que está bien, pero esa ha sido la diferencia, cómo no contarlo así e intentar hacerlo de una manera como mucho más de esa pulsión, de ese pensamiento en el que al final lo que es cambiar la escritura, cambiar la manera con herramienta visual, cambiar la escritura, ¿no? Yo me refería con lo de la materia y lo de la cosa de el montaje o el corto, la ausencia de montaje. Me refería, hay algo como muy fenomenológico en este documental, ¿sabes? O sea, en este trabajo, que no tiene que ver más con lo documental. Una fenomenología de lo que siempre ha suscitado la montaña a la gente que la mira, que es mirarla una y otra vez. Ya está. O sea, hay que decir, por eso decía lo de Cézanne, ¿no? La idea de Cézanne esa de leitmotiv, ¿no? De ir contra el motivo 1000 veces hasta que el motivo ya no es lo que es, digamos. Pero yo no veo eso muy lejano. Y hasta que te responde cada vez una cosa diferente. No veo, ¿os acordáis que hubo un momento que, cuando lo vimos la primera vez, que hablamos precisamente de esa idea del paisajismo, fenomenología, ir sobre el motivo hasta que el motivo rompe, por ejemplo, ¿sabes? Husserl, es decir, a eso me refería como resumen, ¿no? De un montón de cosas. Es que realmente, si tú piensas en estas motos de enduro, volviendo a la mina, o sea, si tú piensas en el motivo no como la montaña, sino como, por ejemplo, la sociedad industrial, estás presenciando lo que se rompe.
Entonces estás presenciando que se rompe, que hay algo que está roto y que se rompe, pero que seguimos yendo a romperlo porque es una abstracción con la cual puedes jugar siempre, es el juguete, ¿no? El juguete más sencillo. Y que hostias que siempre te reporta algo. Entonces ellos van, preguntan y le responden, y nosotros también, ¿no? Yo estaba ahí con el ruido. Claro, yo he crecido en un acantilado, ¿no? Yo vivo en la costa. Y lo que el mar ha tardado ahí millones de años en hacer al lado de mi casa, estos lo hacen en meses. Y veías y efectivamente era como un superocéano, trabajando a la velocidad de la luz, poniendo nombres a todo, explotándolo, ¿no? No, esta calle se llama Antoni, ¡pah! Al mes siguiente ya no está Antoni, ¿no? Entonces, efectivamente había una idea de fin de siglo, ¿no? De joder, ¿no? O igual también muy religiosa, de una especie de veneración a esta... Que al mismo tiempo ahora, hoy por hoy, nos ha llevado a intentar, ya que está David aquí, ¿no? A intentar en el siguiente monocanal, intentar hablar de esto que has señalado tú, de cómo un comportamiento o una acción como la del Tour de Francia, tan significativa en el progreso del siglo XX y tan latente, ¿no? A lo largo del siglo XX, puede ponerse en diálogo con otro fenómeno que entendemos que empieza ahora, ¿no? Que es el de los eventos que están contenidos, que no atraviesan fronteras y que son globales, como puede ser un festival de música, ¿no? Ahora es muy curioso porque en el siglo XX había como, a lo mejor me equivoco, pero mi visión es como que había un interés del individuo por decir y concretar cuál era su territorio, ¿no? El Tour de Francia se encargó muchas veces de entrar por Alemania y decir esto una vez fue francés, y la propia carrera no intentaba dibujar esa frontera, ese contorno que una vez fue suyo. Eso es como entreguerras, ¿no? Ese periodo de, bueno, el individuo, lo que supone, el tal. Ahora yo creo que esto ha dado un giro brutal y se habla como de la aldea global, ¿no? En donde los festivales son multiétnicos, donde nadie tiene una raza, donde todos somos iguales, y da la casualidad de que se encarga de que esos eventos sean embalsados en un recinto que te mantiene y te ordena durante un tiempo, ¿no? Al igual que, o sea, te ordena igual y que la mina o que el Tour atravesando, pero que tienen esa particularidad, esa fisicidad. Entonces, por eso un poco el intento ahora con esto del Tour de Francia y el festival, de intentar un poco dialogar con ellos. En definitiva sería como nos queremos posicionar de una manera frente a lo neoneuronal, que sería el estímulo, ¿no? O sea, lo físico, pero a través del estímulo, ¿no? Y lo muscular, pero motriz, ¿no? Que los dos pueden ser imagen, ¿no? Y estamos ahí a ver qué sale en el laboratorio. Dexter. Entonces, ¿nos vemos ahí? Sí. Que ya es tardísimo, ¿no? Son las 8. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.